El fundamento de la ética cristiana. Bienvenidos hermanos al curso de ética cristiana basado en Primera de Corintios. Vamos a ver acerca de cómo eran los corintios, cuál era su trasfondo histórico, cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas. Acompáñenme a estudiar el fundamento de la ética cristiana. No solo es un conjunto de normas y principios, tiene su fundamento en la obra de Dios. Dios es el más interesado en cambiar el comportamiento del hombre. El amor de Dios por el ser humano. Vamos a ver la ciudad de Corinto. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, situada en el istmo que une el Peloponeso con el norte de Grecia. Le permitía comunicarse con el occidente hacia Italia y con el oriente hacia Asia. Los corintios eran considerados de bajo nivel moral, aun comparándoles conforme a las disolutas normas del paganismo. Se les representaba en el teatro romano como borrachos. La riqueza, la miseria, la belleza y la perversidad, la cultura y la suciedad se tocaban los hombros en Corinto. También fueron conocidos también por su paganismo y por su corrupción sexual, motivado por el culto a la diosa Venus o Afrodita. Vamos a ver la iglesia en Corinto. Pablo llegó por primera vez a Corinto en su segundo viaje misionero, a pedido de Dios mismo. El apóstol se quedó 1 año y medio ministrando la palabra. Es aquí donde Pablo conoce a Aquila y Priscila, pareja de judíos artesanos en cuero como él, que habían sido expulsados de Roma y juntos sirvieron a Dios entre judíos y gentiles. Durante este tiempo, Pablo vio conformarse una iglesia numerosa, compuesta mayormente por las clases inferiores o medias de la sociedad, y por algunos judíos notables, entre ellos Crispo, el presidente de la sinagoga. La llegada de Timoteo y Silas a Corinto, provenientes de Atenas, ayudó grandemente en la formación de esta iglesia. Lamentablemente, algunos judíos se opusieron a esta labor, acusando a Pablo ante el nuevo procónsul romano llamado Galión, pero este no hizo caso a los acusadores y dejó en libertad al apóstol. Después de estar un tiempo más en Corinto, Pablo zarpó con Aquila y Priscila de Cencrea hacia Éfeso, pasando luego a Jerusalén, Antioquía, Frigia, Galacia, retomando a Efeso, donde permaneció 3 años. Desde aquí escribe esta epístola al enterarse de los problemas que habían surgido en la iglesia después de su partida. La iglesia en Corinto nace en medio de una ciudad cosmopolita. La mayoría de los convertidos al cristianismo eran probablemente griegos y por tanto diferentes a los judíos. En todas las épocas los griegos se habían distinguido por su afición a lo espectacular, por su vanidad y amor a los placeres, así como por su espíritu partidista. De una iglesia compuesta por personas de estas características, podía esperarse que presentaran las dificultades que en ella se manifestaban, como divisionismo, corrupción moral y sexual, desórdenes en los cultos, problemas en los matrimonios, mal uso de los dones y aún desvíos doctrinales que Pablo tuvo que corregir. Ninguna iglesia es perfecta, pero debe caminar hacia la perfección. Para lograrlo muchas veces hay que exhortar, corregir, reorientar,
animar. Esto hace Pablo en la epístola, a fin que la iglesia de Dios en Corinto cumpliera con el mandato de ser sal y luz en el mundo y en forma particular en su ciudad. Vamos a ver también el obrar de Dios en el ser humano, separándolo para sí mismo. A la iglesia de Dios en Corinto, Pablo también la llamó los santificados en Cristo Jesús, expresión que muestra la naturaleza real de la iglesia. Ella está formada por los santificados. La palabra traducida santificar significa, en primer lugar, limpiar. Los santificados en Cristo son limpiados del pecado mediante la obra expiatoria de Jesucristo. Y en segundo lugar, santifica hacer sagrado una persona o cosa consagrándola al servicio de Dios. En otras palabras, santificar es apartar al creyente para Dios. En 1 de Pedro 2:9 vemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, llamándolo a una pureza de vida. Para lograrlo, un creyente debe cuidar todos sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, y así conducirse conforme a la visión que Dios tiene para su vida. No significa una vida mística, monástica, sino una vida apartada del mal, una vida que busque todo lo correcto delante de Dios y de los hombres, y anhele andar como el mismo Señor anduvo, evidenciando así su consagración a Dios. Tal confirmación confiere al creyente una protección garantizada de parte de Dios para que cuando Jesucristo venga pueda presentarse irreprensible, intachable delante de Él. Esperamos que este video sea de gran ayuda para la comprensión de esta lección. Te espero en la siguiente lección. Que Dios te bendiga.